Dios es bueno y en gran manera. ¿A que Dios es bueno? 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 Su amor es grande. Puede tomar asiento. La palabra del Señor que me ha dado para compartir con la iglesia se llama Con una sola moneda. Cuando llegamos a México, nos regalaron una moneda de colección, creo que nos dijeron. Es de 20 pesos. Dice que no se consigue en todos lados esta moneda. Pero cuando llegamos aquí, nos bendijeron con esta moneda única, especial. Y confirmaba la palabra del Señor que Dios me había dado para poder compartir con ustedes. Pueden ir buscando, yo tengo otra traducción, pero los chicos de multimedia me van a ayudar para ponerla en la pantalla. Pero es la misma palabra, amén. Quiero hablarle del contexto de esta historia. Esta historia habla sobre Samaria. Samaria está ubicada, yo creo que sí deben haber visto el mapa de Israel. Samaria está en la parte norte y luego al sur está Judea. Eran dos reinos que se habían dividido. En el caso de Salomón y en la desobediencia, Dios dijo que iba a dividir el pueblo de Israel. Y en esa parte de Samaria son aquellos cuando en el momento que fueron llevados a Babilonia, los judíos que fueron llevados a Babilonia y se mezclaron con los babilónicos y luego regresaron, ellos se les llaman samaritanos. Por eso en la Biblia usted va a ver de que se habla mal de los samaritanos porque los judíos no lo consideran judíos puramente de raza. Por eso usted va a ver de que aún muchos de los judíos esquivaban, no pasaban por Samaria para ir bien al norte de Israel. Era un pueblo que no era amado, era un pueblo que no era muy aceptado. Pero esos dos reinos tenían un rey. Y uno ahí en Samaria, el rey que estaba reinando en este momento se llamaba Ben-Hadad. Ese rey había venido y sitió a Samaria, que lo provocó con tanto hambre, hermano. Había tanta necesidad en Samaria que se vendía la cabeza de un asno y también se comían aún las sobras de las palomas, el estiércol de paloma. Esto eran tanto el hambre que había, que la gente se desesperaba para ir a comprar una cabeza de asno y estiércol de paloma. Y es más, la palabra de Dios me dice de que habían empezado a comerse entre ellos. La palabra de Dios nos relata de dos mujeres que habían puesto, era tanto el hambre que le dijeron, bueno, ahora yo voy a comer tu hijo, comamos nuestros hijos y luego comeré el tuyo. Y una de esas mujeres comieron a un hijo y cuando fueron a tomarse el suyo, esta mujer se escapó. Era tan tremendo que llegaron al canibalismo. Se comían entre ellos. Hay situaciones en este tiempo que los precios han subido muchísimo. Y suben, y suben, y suben. Y aún está pronosticada una gran hambruna para todo el mundo. Por eso bendiga usted a México, porque tiene una tierra bien buena. Pero no se coma todo. No se coma todo. Y qué bien que comen los mexicanos. La mesa de los mexicanos sobra por todos lados.
Diga, dé gracias al Señor. Gracias, Señor, por la abundancia. Aunque usted se ha quejado y dice, no tenemos nada para comer, pero podemos ver los ojos que venimos de afuera, están súpermente bendecidos por Dios. La situación era grave sobre Samaria, pero había un profeta y era el profeta Eliseo. Este rey dependía tanto y aún se quedaba tranquilo porque el profeta Eliseo estaba en el pueblo de Samaria. Cuando este pueblo necesitaba una palabra de Dios, iba y acudía al profeta, y el profeta siempre tenía una palabra de Dios. Pero en ese momento que había tanta hambruna, se vendían las cosas tan caras y aún comían lo que para los judíos era abominación. Y el rey se enojó con el profeta Eliseo. Como muchos cristianos, cuando les va mal, ¿con quién se enoja? Con el pastor. Este rey se había enojado con el profeta y que él comenzó a decirle, mira, lo voy a buscar y juro matarlo hoy. Y en ese momento el profeta Eliseo estaba retirado. Pero dice que el Espíritu de Dios le reveló a Eliseo que el rey venía a matarlo. Quiero decirte de que en el momento difícil, cuando vengan a atacar tu vida, y si tú eres una persona, un hijo de Dios que confía en Él, Dios te avisará que corres peligro. Él te guardará, Él te librará de la mano de aquel que te quiere hacer daño. Él nos librará de aquellos que quieren ahogarnos. Dios le avisó al profeta, y en el momento que llegaban los que le traían el mensaje que del rey lo iba a matar, inmediatamente llegó el rey y le dijo, juro que voy a matarte en este mismo día. Y miren la palabra que este rey le dice a Eliseo: todo este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más en Jehová? En este tiempos de caos, es una cosa que tú y yo debemos de guardar, es de maldecir el nombre del Señor. Dios es justo y nada de lo que nos pueda pasar a ti y a mí antes han pasado por las manos del Señor. Nunca tenemos que culparle y decirle que Él es injusto, que lo que tú estás pasando no te lo mereces, que Dios se olvidó de ti, de que Dios, de tanto es el pecado, de que hasta Dios te aborrece. Hey, hay una mentira, hay algo que el diablo trabaja todos los días, es para hacernos creer de que Dios no es tan bueno como dice su palabra. Él trabaja sobre nuestra mente y aún en las circunstancias que vivimos. No creas, porque Dios no es tan bueno. Mira, si tu Dios fuera tan bueno, no estarías pasando lo que estás pasando. Si Dios fuera tan bueno, no estarías sufriendo lo que estás sufriendo. Pero la palabra de Dios dice de que Jehová es bueno y es bueno para siempre. Él es justo y todo lo que nosotros tengamos que pasar siempre va a ser para nuestro beneficio. ¡Aleluya! No nos vamos a quejar de ti, Señor. El diablo no va a conseguir que yo aborrezca a mi Dios. El diablo no va a conseguir que yo deniegue el amor que Él me tiene a mí. En los momentos buenos es bueno alabar al Señor, pero ¿qué hacemos en el momento difícil? ¿Qué haces tú en el momento difícil? Yo te aconsejo que en el momento difícil más busques al Señor. Pon alabanza en tu casa que se pueda sentir, que estremezca. No te pongas una música
que a tu alma la ataca para negar a Dios, sino pon alabanza para que honre el nombre del Señor. Aleluya. Dale un aplauso y dile: Señor, te voy a amar. Pase lo que pase, venga lo que venga, te voy a alabar y te voy a bendecir. En este tiempo hay una generación de cristianos escapistas, cristianos blanditos. Yo le llamo hermanos gelatinas. Blandito para todo, no se aguantan ninguna dificultad, no soportan ninguna prueba. Yo no sé si en estos 61 años hay alguien durante que ha permanecido estos 61 años con la iglesia. Yo bendigo la generación que ha sabido mantenerse firme. Yo bendigo a aquellos hermanos que han pasado por dificultad, han sido atacados, tuvieron necesidad, pero estuvieron firmes, sirviendo a Dios, creyendo en su palabra. Venga lo que venga, honraron el nombre del Señor. Pero veo últimamente la generación de los cristianos. Uy, sí, pastora, conocí al Señor cuando yo tenía 5 años. Yo iba a la escuela bíblica. Las horitas felices. Predicaron, mi abuelita me predicó. ¿Y qué pasó? No, después ya me fui al mundo. Me enamoré tanto que mi novio me llevó al mundo. ¿Y qué pasó? Y luego me fue mal y volví de nuevo a la iglesia. 21, 22 años. Y cuando llegan a la iglesia no les gustó algo. No les gustó la cara de la pastora. No les gustó cómo le atendieron. No les gustó a un roce con un hermano. ¿Y sabe qué hacen? Se vuelven a ir al mundo. Generación gelatina. Los pastores nos dividimos muchas veces. No, que se siente la hermana aquí cómoda. Nadie me la moleste, nadie me le diga nada. Porque si algo me le dicen, se me van. Y ¿sabe qué? Me di cuenta que era una mala pastora el malcriar a los hijos de Dios. Porque nosotros tenemos que ser fuertes para soportar cada dificultad. Porque el hermano que no te cae bien es el hermano lima que te va a limar el carácter, el que te va a hacer firme, el que te va a mantener en la casa del Señor. Aleluya. Por eso no te enfades con tu líder, no te enojes con el hermano que no te cae bien. Bendice a Dios, porque ese hermano te va a ayudar a limar el carácter para que seas más firme, para que no seas blandito, para que cuando venga la dificultad tú sepas permanecer fiel y no ser cristiano que vamos y volvemos sino poder tener en alto el testimonio de Cristo. Yo conocí al Señor a mis 13 años y ahora tengo 49 años. Tuve una sola iglesia, tuve unos solos pastores y he honrado a Dios. Y lo más bonito, que me quedé con el hijo del pastor. Vale la pena ser fiel. Vale la pena ser fiel. Mi familia era un desastre. Vengo de familias de alcohólicos, de brujas, de hechiceras, de prostitución. Yo creía que yo no merecía tener una familia. No creía en la familia. Porque mis padres se divorciaron, vi golpes, vi maltrato. Me abandonaron desde pequeña, pero a mis 13 años conocí al Señor y es el día más hermoso. Bendigo ese día que me predicaron de Cristo y Dios me cambió todos mis malos conceptos. Dios me ha dado una familia, me ha dado un esposo, me ha dado hijos que sirven al Señor y Él cumplió darme las naciones por promesa.
ni fue alcohólica, ni fue prostituta, ni soy bruja. Soy una sierva del Señor, porque me enseñaron de que a Dios hay que serle fiel. Porque me enseñaron de que a Dios hay que serle fiel. Aleluya. En ese instante, cuando viene este rey a querer amenazar al siervo de Dios, juntamente con él viene otro siervo. Y Eliseo le dice esta palabra. Eliseo le dio al rey una promesa de parte de Dios extraordinaria. El Señor dice que mañana a esta hora, a 8 kilos de harina fina y el doble de cebada serán vendidos en el mercado de Samaria por una sola moneda. Era imposible. Cuando el ayudante escéptico del rey se burló de la idea de tan increíble abundancia, Eliseo le apuntó y le añadió que lo vería con sus ojos, mas no comería de él. Modi dice: si deseas creer, debes de crucificar la pregunta ¿cómo? Dios nos prometió levantarnos. Dios prometió bendecir a la iglesia. Dios le prometió un terreno. Dios le prometió la edificación de una iglesia. No hay que preguntar, ¿sabe qué? Lo que hay que crucificar es el cómo. Y hay que ponerse a trabajar y a creer. Porque este siervo que no creyó a la palabra profética, Eliseo con autoridad le dijo: mira, tú lo verás pero no comerás de él. Qué tremendo que es la incredulidad, hermano. A lo que hay que pegarle una patada es a la incredulidad. La incredulidad es tener fe pero negativa. La incredulidad, todos tenemos fe, pero ¿para dónde va tu fe? ¿Crees en la palabra de Dios o tienes fe en la incredulidad? ¿Crees de que Dios te dará la iglesia? Bueno, lo creo, pero no sé, está difícil. Pégale una patada a la incredulidad. Vamos a trabajar y empezar a creer con las armas poderosas de la oración, del clamor, de la entrega. Y la casa del Señor se levantará. Llegará el tiempo que las iglesias dejaremos de alquilar y tendremos y levantaremos casa propia. Jehová, hay alguien que se ponga de pie de esta casa y diga: nosotros creemos en la palabra profética. Es imposible, pero el Señor dice que con una sola moneda profetizo sobre esta casa, de una manera sobrenatural alcanzará la promesa que Dios ha dado. Voy a encargarme de los incrédulos, pero también voy a elevar a los que tienen fe en la palabra del Señor, porque México necesita una casa donde se alabe al Señor. Aleluya. La incredulidad es el pecado con que el hombre deshonra y desagrada a Dios. No hay que ser tan espiritual ni ser profeta para darme cuenta que hay gente aquí que no está creyendo. Hay un lenguaje corporal que me habla que estás resistiéndote. Pero ¿sabes qué? Aquí está el Espíritu de Dios, cual convence, quien habla al corazón. Cree y vivirás y no morirás. Cree y vivirás y no morirás. A
veces es necesaria una condición desesperada para hacernos estar bastante desesperados para escoger la vida. ¿Qué quieres que viva? ¿Quieres que México viva o que muera? ¿Quieres que tu familia viva o muera? ¿Qué quieres, que tu ministerio viva o muera? ¿Qué quieres, que la iglesia de Cristo viva o muera? En este momento de desesperación hay que empezar a creer y amar la vida. Yo quiero que mi familia viva, Señor. Me dieron una palabra sobre mis hijos, pero a mis hijos los veo cada vez más lejos. Cree, mujer. Cree que tus hijos serán siervos de Dios. Cree que la droga no llevará a tus hijos a la muerte. Ninguna delincuencia lo llevará. Si se levanta una madre de oración, si se levanta un padre de oración y hacer guerra por sus hijos. Cree y vivirás, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios me dice, y escucha el relato de esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 7, del versículo 1, dice la palabra del Señor. Eliseo respondió: el Señor dice que mañana a esta hora 8 kilos de harina fina y el doble de cebada será vendido en el mercadeo de Samaria por una sola moneda de plata. El oficial que servía de ayudante al rey le dijo: eso no podría ocurrir, ni aunque el Señor hiciera ventana en los cielos. Pero Eliseo respondió: tú lo verás, pero no podrás comprar nada. Y mire lo que comienza a contar la palabra de Dios, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Y cuando Él promete, Él mueve a quien sea. Él mueve lo que tiene que mover. Él hace lo que tiene que hacer hasta que su palabra se cumpla en ti y en tu familia. Dice la palabra del Señor: había 4 leprosos sentados fuera del muro de la ciudad. Y estos 4 leprosos tuvieron esta conversación y dijeron: ¿qué hacemos aquí sentados? Se dijeron. Si nos quedamos aquí nos moriremos de hambre, y si entramos en la ciudad también nos moriremos de hambre. Por lo tanto, bien podemos salir y rendirnos a los sirios. Si nos dejan vivir, bien, pero si nos matan, de todo modo aquí vamos a morir. Aquella tarde fueron al campamento de los sirios, pero no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el ejército sirio oyera el sonido de muchos carros que corrían a gran velocidad, y el estruendo del galope de los caballos, y el sonido de un gran ejército que se aproximaba. El rey de Israel ha pagado a los hititas, a los egipcios, para que nos ataquen, habían gritado. Y llenos de pánico, dice el versículo 7, y llenos de pánico habían huido en medio de la noche, abandonando tiendas, caballos, burros y todo lo demás. Los leprosos llegaron al campamento, entraron en la tienda y comieron y bebieron vino, y tomaron oro, plata, vestidos, y lo escondieron todo. Pero después se dijeron: no es correcto lo que estamos haciendo. Esta es una noticia maravillosa y debemos darle a conocer. Si esperamos hasta la mañana, no puede ocurrir alguna desgracia. Vamos, regresemos y avisemos a la gente del palacio. Entonces regresaron a la ciudad y le contaron a los guardias lo que había ocurrido. Le dijeron que habían ido al campamento sirio y no habían hallado a nadie, que los caballos y los burros estaban atados y que en las tiendas estaban todo en orden, pero no se veía ni un alma por allí.
Entonces los guardias a gritos dijeron y conocieron la noticia a los que estaban en el palacio. Y el rey salió de la cama y les dijo a sus oficiales: yo sé lo que ha ocurrido. Como los sirios saben que tenemos hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en los campos. Piensa que somos tan tontos que saldremos de la ciudad. Si salimos nos atacarán, nos harán esclavos y tomarán la ciudad. El versículo 13 dice: uno de sus oficiales propuso: enviemos a algunos espías a averiguar lo que ocurre. Que vayan de 5 de los caballos que quedan. Si algo les ocurre, no será una pérdida mayor que la que le ocurrirá si se quedan aquí. De todos modos, todos vamos a estar condenados a morir. Así que tomaron 2 carros de combate, fueron a investigar qué había acontecido en el campamento de los sirios, tal como el rey le había indicado. Fueron hasta el Jordán y a lo largo del camino fueron hallando la ropa y el equipaje que habían arrojado los sirios en su prisa. Los espías volvieron y dieron la información al rey, y el pueblo de Samaria entonces salió corriendo, saqueó el campamento de los sirios. De esta manera se cumplió lo que el Señor había dicho, pues con una sola moneda de plata se pudo comprar 8 kilos de harina fina y el doble de cebada. Y el rey había ordenado a sus ayudantes especiales a controlar el paso de la gente por la puerta de la ciudad, pero lo atropellaron y murió. De ese modo se cumplió lo que el profeta Eliseo le había dicho el día anterior, cuando el rey había enviado a arrestarlo. Cuando el profeta le dijo al rey que la harina y la cebada se vendería a un precio bajo al día siguiente, su ayudante le respondió al profeta: eso no podrá ocurrir, ni aunque el Señor abra la ventana de los cielos. Entonces el profeta le dijo: tú lo verás, pero no podrás comprar nada de ello. Y efectivamente no pudo, porque el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Qué tremenda es la palabra del Señor. Cuán importante es que creas. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Tú serás el que cree en la palabra o serás el que no cree en la palabra? Necesitamos creer más que nunca, hermanos. Necesitamos creer, porque la fe es lo único que nos va a sostener en estos últimos tiempos. Creer en la palabra es lo único que te va a sostener. Puedes tener muchos títulos, puedes tener mucho dinero, pero las cosas del mundo pasarán, mas su palabra no pasará. Por eso la iglesia tenemos que aprender a creer en su palabra. ¿Qué haremos en este tiempo? 4 leprosos que ya estaban condenados a morir. Dios puede usar nuestras vidas. Tal vez tú estás creyendo que ya no das más, que qué cosa buena puede salir de ti. Y hay muchos cristianos que en este tiempo desearon morir, pero el Señor te toma hoy como un leproso. Tú que dices que no tienes nada, que no vales para nada, que has deseado la muerte, yo voy a utilizar tu vida para traer riquezas, dice el Señor, para que veas que yo soy fiel a mi palabra, que por amor a ti soy capaz de mover lo que tenga que mover. Jehová movió a todo un ejército. Se lo imagina, un ejército poderoso, porque era el ejército más poderoso de ese tiempo. Los sirios le tenían terror todos los pueblos. Pero Dios aún va a utilizar a la gente que más te hace daño, aún aquella gente que te dijo que no valías para nada, que eres bueno para nada. Dios lo va a utilizar para que veas cuánto Dios te ama, cuánto Dios ama tu vida, que Él no te ha mentido jamás.
Utilizará a tus enemigos para que veas la gloria de Dios. Utilizarán a los que han maldecido tus hijos. Dios me dice aquí que hay mujeres que sus propios padres maldijeron a sus hijos. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Quiero que lo perdones. Y en el momento que lo perdones, esa maldición se va a cortar sobre tus hijos. Escaparon como unos cobardes, dice la palabra, porque pensaron que el rey de Israel había contratado a los hititas y a Egipto para atacarle. Qué tremendo es ver, hermano, que nuestros enemigos Dios los turbe para favor nuestro. Qué tremendo es cuando Dios mueve sus ángeles, mueve su poder para mostrarnos de que Él es fiel con nosotros. Que no, hay mujeres y hombres que lloraron por mucho dolor, muchas heridas. El Señor te dice, este es el momento que te seque la lágrima ya. Deja de llorar. Deja de estar atado a esa maldición. Levántate, porque yo haré proeza para bendecirte. He prometido que con una sola moneda, la moneda de la fe, tu vida va a cambiar. Tu familia va a ser transformada. Póngase de pie el que cree esta palabra y dile, Señor, hazlo. Y Roma Shabarabaki rebesendelea. Y revesía Rabacay, Arabasía, Camacay. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Llega el tiempo de milagro. Viene el tiempo de la palabra cumplida. Con una sola moneda, la moneda de la fe. Aprende a creer. Pégale una patada a la incredulidad. Ella no te sirve. Ella te niega la presencia del Señor. La incredulidad te aparta de la bondad de Dios. La incredulidad te aparta del favor de Dios. Cree en esta mañana. Hay poder en el creer. Diga, yo creo. Creo en la palabra y creo en la voz de los profetas. Por eso no te enfades cuando tu pastor se acerca y te diga, hermano, no es correcto lo que estás haciendo. Cambia tu vida. No te enojes con los líderes que te aman, que Dios utiliza para que puedas ver, para que los velos del miedo, de la inseguridad y de la incredulidad se aparte de ti. Dale gracias por aquellas personas que te hablan bien. Da gracias por aquellos que te dan una palabra, por aquellos que te mandan un mensaje en el móvil, una palabra, una porción. Da gracias por aquellos que te visitan con una palabra que te levanta, con una palabra que te dice no abandones, no abandones, porque los que no creen van a morir, porque los que no creen no van a ver la mano de Dios. Habrá gente que crea en esta mañana. Cristo, yo creo en ti. Por siempre